No hará tiempo de hacer un seguimiento eficiente. 2012 de A14 tuvo su órbita hiperbólica alrededor de la Tierra, pasó más o menos a esta distancia. Os puedo asegurar, y estoy convencidísimo, que en el paso anterior, el año pasado, lo encontramos que ya se iba, había pasado la mínima distancia de la Tierra. En esta ocasión hubiera pasado muchísimo más cerca, pasó 27.000 kilómetros y no hubiera sido detectado. ¿Por qué? Porque tiene unas peculiaridades que venía totalmente del hemisferio sur. Su mínima aproximación pasó sobre la India. No hay rastreos ni surveys allí actuando. Al día siguiente Estados Unidos estaba casi a más 70 o más 75 de declinación norte, con lo cual habitualmente no se hace rastreo en esas alturas, con mucho menos frecuencia. Por lo tanto, es que si alguien lo hubiera visto en este momento, lo hubiera totalmente dado, porque cualquier observador hubiera visto el trazo, hubiera pensado que era un satélite, o un tipo Molnilla, o un tipo GPS llevado a la velocidad, andaba sobre los 2.300 segundos de arco por minuto, un GPS lleva 2.100 segundos de arco por minuto, o sea que prácticamente la velocidad que un GPS. No hubiera sido detectado, posiblemente, por este problema que se crea. Luego iremos más ahí, a insistir un poco más. ¿Cuál es la cadena habitual en el Space Debris, en el NEO? Pues como sabemos, esto lo conocemos todos, esto es la secuencia típica en la cual participa mucha gente. En primer lugar, hablamos del debris óptico, o sea, el que está a más de 6-7.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Siempre hay que planificar un tipo de estrategia de observación. Por ejemplo, en el caso del NEO sabemos que es preferente la eclíptica, hay que hacer una serie de barridos. En el caso del Space Debris a veces hay que hacer unas barreras para ver cómo pasa el Space Debris, un tipo de rastreo. Hay que definir una estrategia. Posteriormente hay que hacer unos programas, una programación de observaciones, un scheduling, llevar los telescopios de rastreo a hacer una serie de secuencias. ¿Y qué ocurre luego? Pues que realmente el meollo y la dificultad está en procesar automáticamente esta cantidad de imágenes en tiempo real. Posteriormente siempre interesa hacer una caracterización, en este caso nosotros no participamos demasiado porque luego de cara a evaluar el riesgo es importante saber un poco las características del objeto. Una vez están las medidas astrométricas llega a la segunda parte. Esta segunda parte la participa mucho más la industria, más que los observadores. Y aquí está Minor Planet Center con ese cálculo de órbitas, pero luego tenemos el Space Debris que sigue más o menos una secuencia similar, o sea, hay una correlación e identificación de los objetos, hay un cálculo orbital y luego hay una prevención de riesgo, una mitigación de riesgo, y en el caso de que haya riesgo de colisión o requerir esto, existen también sistemas, por ejemplo, para desviar, en este caso la Estación Internacional, o en el caso, por ejemplo, de establecer misiones para desviar asteroides. Todo esto corresponde a la industria, todo esto corresponde a la observación astronómica. En este caso, de todas maneras, os tengo que decir que, así como aquí, en el NEO, hay una preocupación mundial única, todo el mundo juega lo mismo, que la Tierra no se vea involucrada, en el caso del Space Debris están las agencias internacionales y hay intereses comerciales. No solo intereses comerciales, sino intereses militares, hay secreto militar. Por lo tanto, toda esta parte de aquí de la derecha, desgraciadamente, no está compartida a nivel mundial. Por ejemplo, la Stratcom, que es un poco el organismo americano, así como muchos de vosotros conoceréis el M-Corp, que es la base de datos de asteroides que se publica diariamente, pues también publica la lista de Two Lines Elements, que son los listados de todas las órbitas de Space Debris, y por supuesto un 10% de los objetos, un 12% no está en la lista. ¿Por qué? Porque no interesa publicar órbitas de mucho material militar. Y nosotros continuamente nos estamos dando con ellos, cada noche. O sea, por lo tanto, no existe un interés mundial en llevar esto de una manera como una preocupación para todos, como la parte del NEO. ¿Por qué? Por el interés comercial que conlleva y el interés de secreto militar. En cuanto a NEOs, conocemos también bien estas gráficas, como a partir del año aproximadamente 94, con el Space Guard Gold del Congreso, del mandato de Estados Unidos, que dice, vamos a intentar descubrir el 90% de los objetos mayores de 1 kilómetro, y a partir de los impactos de Shoemaker-Levy 9 en Júpiter, existe una concienciación mundial. Terminada la Guerra Fría, los programas de antigua búsqueda de cabezas nucleares se dedican, como Linear y demás, a empezar a detectar los objetos cercanos a la Tierra de origen natural, y nos damos cuenta como que la progresión ha sido imparable y que realmente, como estaba previsto más o menos, los objetos de más de 1 kilómetro no llegarían a los 1.000, cuando resulta que los objetos menores hasta 40, 50 metros pueden llegar a 500.000. De momento no se ha parado de subir. Esto interesa porque realmente aquí hay mucho que hacer todavía, es decir, hay muchísimos objetos que se pueden ir detectando durante los próximos años, probablemente la población es muy alta. Teniendo en cuenta además que estos objetos pequeños, como hay muchos más, pues podemos encontrarnos que cada X años, 700, 800 años, podemos tener colisiones en la Tierra de objetos que se pueden llevar una ciudad por delante. Por lo tanto, ahí interesa mucho trabajar.
Y nos damos cuenta que en función de estos números que he dicho, los mayores están prácticamente descubiertos al 95%, pero los menores de 1 kilómetro igual estamos entre el 1 y el 2%. ¿Cuáles son los programas hoy en día de rastreo a nivel de NEO? Estamos otra vez en NEO, luego pasaremos otra vez a Space Debris. Básicamente los programas americanos, está Linear, Catalina, Spacewatch y Pan-STARRS recientemente, y hay una serie de proyectos futuros, como por ejemplo, como el de Cerro Pachón, el LST, el Atlas, son proyectos de Last Alert, de última alerta, son objetos hay telescopios de gran campo de visión para ver frente a este tipo de objetos pequeños que se hacen en la Tierra, y está el FlyEye, que es uno de los proyectos europeos de futuro dentro de SSA, que a ver si algún día ve la luz también. Nuestra contribución, modesta contribución, está en torno al 2% de los descubrimientos, prácticamente el 97% de los NEOs los descubren los americanos. Desde la SAGRA estos últimos 4 o 5 años hemos contribuido en un 2-3% de los PHAs, un 1,8% de los normales y tal. Es una proporción realmente pequeña, pero los medios son también muy limitados y las posibilidades de observar. Aquí vemos un poco pues lo que son las instalaciones en la SAGRA. Aquí tenemos la cámara CD, el foco de los telescopios y demás. Y allí trabajamos hoy en día con 3 telescopios de rastreo y 2 telescopios de seguimiento y follow-up. Estos no tienen por tanto campo porque basta con confirmar los objetos que descubren esto. Una de las herramientas que estamos desarrollando y que realmente pues, es bonita es como la posibilidad de hacer follow-up inmediato. Es decir, estos objetos detectan algún space debris o detectan algún objeto tipo NEO que no está catalogado y de manera automática el segundo telescopio va a las efemérides establecidas en función del cálculo muy preliminar de la trayectoria que ha sido detectada y va a confirmarlo automáticamente. Este proceso se puede hacer sin validación visual, se puede hacer con validación por el observador. Pero daros cuenta que como durante la noche rastreamos muchísimo, lo ideal sería que pueda ocurrir esto. Este proceso a veces lo instauramos, pero según cuál es la edad, aquí un tapón de objetos que requieren confirmar por y este se empoza prácticamente, no le da tiempo a hacerlos todos, ¿no? Porque desgraciadamente todavía existen muchas falsas detecciones. Vamos a ver esta imagen para empezar a hablar un poco de lo que es realmente la clave del tema, que es la detección. La detección, en esta imagen nos damos cuenta por aquí que está pasando un NEO y por aquí veremos que pasa otro objeto rápido en dirección contraria. Vamos a verlo ahora en un momento. Pam, pam, ¿vale? Sí, un satélite, bueno, tendríamos, es como lo que os comentaba antes, tendríamos que estar seguros. De entrada se mueve izquierda a derecha, muy sospechoso. Casi el 90% de los satélites se mueven de derecha a izquierda, en relación al seguimiento siderio. Por lo tanto, podría ser un NEO tranquilamente que se ha escapado por ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para poder detectar objetos necesitamos, en primer lugar, establecer un gap de velocidad. Es decir, yo puedo detectar ese objeto porque todavía lleva un desplazamiento determinado. Los objetos que ya mueven tan rápido que nos encontramos un trazo ahí, este sistema de rastreo no va a servir. Tenemos que establecer imágenes con tiempos de exposición muchísimo más cortos, más seguidas, porque si no ya se nos va al campo siguiente y con mucho más campo de visión. O sea, siempre, y si queremos llegar a que este se mueva, necesitamos esperar el tiempo suficiente para que se mueva. Si queremos seguir satélites y el otro objeto que pasa por aquí lo dejamos como 5 puntos, este no se habrá movido, por lo tanto no lo habremos detectado. O sea, o vamos a Space Debris o vamos a NEO. Y si vamos a Space Debris vamos a una población baja, vamos a una población media, vamos a una población alta. Pero no podemos en solo una imagen obtenerlo todo. Por lo tanto, el intervalo entre los retornos, los tiempos de exposición, los campos de visión y la velocidad angular son parámetros que se tienen que estar mezclando continuamente. Todo esto hace que dentro de la cadena de desarrollo, que es lo que llevamos a cabo en la SAGRA, haya, en primer lugar, un software de programación de observaciones, tanto de Space Debris como de NEO, un software de control de las observaciones propiamente y un software de procesado automático de las imágenes. Ahí está la clave del meollo. Vamos a ver, el software de scheduling o de programación es sencillo, a base de editores gráficos, donde en función, por ejemplo, de la cobertura de otros rastreos, pues bueno, se establece la luna y demás, pues tú estableces unas áreas para rastrear. Esto se lo envías a los telescopios y ya está. Nosotros podemos editar los plots, por ejemplo, lo que ha hecho Linear la noche anterior, con lo cual sabemos por dónde no pasar, porque si pasamos por el mismo sitio posiblemente no encontremos nada. En el caso de Space Debris, pues se establecen unas barreras, o sea, es otro tipo de estrategia diferente. Después del scheduling nos encontramos con las estrategias de observación. Por ejemplo, en el caso de NEO, pues bueno, conviene, un NEO se mueve despacito, por lo tanto tenemos que dejar que se mueva. ¿Qué hace? Pues que al tomar una imagen aquí, pues da tiempo a ir aquí y volver. Y así de esta manera todas las estrellas han quedado quietas, pero el NEO se ha movido ya. Como tenemos 3 telescopios de rastreo, normalmente la estrategia que seguimos es así, daros cuenta. O sea, cada telescopio descubre sus propios NEOs. ¿Qué ocurre con el Space Debris? Con el Space Debris pasa cosa totalmente diferente.
es que resulta que, claro, los objetos pasan tan rápidos que no podemos hacer una foto, otra y luego cogerlo, sino que este telescopio barre esta línea de declinaciones, este telescopio barre esta otra y este telescopio, de manera que intentamos pescarlos una vez en un lugar, otra en otro lugar y otra en otro lugar. ¿Qué ocurre? Que si se pescan solamente una vez, Space Debris, tenemos que pensar que las órbitas pasan tan rápidas que el arco que queda es tan pequeño que este objeto ha sido perdido. Por lo tanto, en la noche lo tenemos que recuperar más de una vez. Para que os hagáis una idea, más o menos, el FOP, el campo de visión de los telescopios que tenemos en la Sagra, caben entre unas 6 y unas 9 lunas el otro, o sea, son campos de visión muy amplios, y entonces tenemos que seguir muchas veces este tipo de estrategias. Este es un tipo concreto para un tipo de población, normalmente de órbitas altas, pero varía. O sea, la estrategia, nos damos cuenta que cambia de un caso al otro. Y, bueno, sea de un modo o sea del otro, nos encontramos con que salen varios miles de imágenes cada noche. El problema realmente viene es que entre 40 y 50 gigas de imágenes son producidas cada noche, y entonces, por un lado tenemos que procesarlas en tiempo real, porque nos interesa tener en aquel mismo momento, decir, cuidado, se ha descubierto un neo, o cuidado, aquí hay un objeto nuevo que nos interesa confirmarlo. Por lo tanto, plantear, el primer problema gordo es que tenemos casi 50 gigas de imágenes que se tienen que ir procesando en tiempo real. El segundo, es imposible blincar estas imágenes, o sea, nadie se las mira, porque hay, ya os digo, 5.000, 4.000 imágenes en una noche. Podrías hacer el esfuerzo loco un día, pero es que no lo harías nunca más, pues acabarías. O sea, si esto continúa, este sistema, es porque realmente se está procesando todo de manera automática. Por lo tanto, este es otro de los retos que tenemos. Y hemos tenido que confiarlo todo en métodos automáticos. Pase lo que pase, si se nos pierde uno, mala suerte, si no lo encontramos, da igual, pero no podemos luego ir a volver a analizar las imágenes. Estas, que las presento muy a menudo, es un trozo de campo de uno de nuestros telescopios. Esta pantalla no está muy ampliada, por lo tanto igual no lo vemos muy grande, pero bueno, aquí hay un neo, entre muchos asteroides pequeñitos que se mueven, como aquí hay uno, y demás, ¿no? Esto es un fragmento de los campos amplios de visión. Entonces, bueno, pues si viéramos una ampliación de esta zona, por aquí hay un neo, os diría, pues bueno, no podemos estar todo el día brincando de esta manera. ¿Veis esta cruz? Pues por aquí hay el neo, ampliamos, ¿veis la cruz? Pues bueno, ¿veis aquí los 3 tiros? ¿Qué hace? Que pasa rápido. Daros cuenta que una imagen de 1,5 grados por 1,5 grados de cielo, no es posible detectar esto visualmente. Te cansas, o sea, los ojos están hechos polvo. Por lo tanto, pase lo que pase, hay que confiar en métodos automáticos. Se escapen o no se escapen los objetos. O sea, y el software tiene que ser capaz de seleccionar, calibrar, comparar las imágenes, medirlas, dar las alertas, generar datos estadísticos y demás, y dar los formatos de salida de las imágenes. ¿Cómo funciona este software? Bueno, muy rápidamente, pues primero necesitamos una coherencia entre las imágenes. Si el primer paso, el segundo, están las imágenes sin nubes y la tercera hay nubes, esto es imposible que se procese. A veces el software tiene un overflow, tiene un desbordamiento, casca el software de procesado. Por lo tanto, lo importante es que, lo primero es que compare en el nivel de cuentas de background y en el número aproximado de estrellas de cada imagen que corresponde a la misma zona del cielo, y decir, bueno, son equiparables, vamos a procesarlas. La tercera vuelta se ha nublado, olvidémonos de ellas, ni que tengas 2 de buenas, nadie se va a mirar esas 2 imágenes más. Por lo tanto, coherencia. Después de la coherencia hay que calibrar las imágenes, hay que producir unas imágenes sintéticas, ver lo que tiene cada imagen que no tienen las demás, y a su vez luego compararlo. Y entonces uno detecta realmente lo que se mueve en base a una serie de filtros. Por ejemplo, nada que se mueve puede llevar un movimiento anómalo adelante-atrás, sino que tiene que ir siempre en la misma dirección, tiene que llevar un ajuste más o menos a la recta determinado. Los objetos no se mueven en línea recta, hacen curvas, sobre todo los satélites, pero en un tiempo intervalo de tiempo muy corto se puede considerar que mueven en línea recta. Pero si tienen su ajuste suficiente, si no tienen una variación determinada de magnitud demasiado grande, hay una serie de parámetros que nos basan para filtrar un montón de falsas detecciones candidatas. Falsas detecciones, como por ejemplo a veces reflejos que parece que se mueven, a veces se producen automáticamente detecciones en trazos de satélites que giran rápidos y producen como unas cadenas de perlas o de zonas brillantes, blooming de estrellas. Y el caso contrario, el software automático nunca puede ser capaz de detectar problemas por crowding dentro de la Vía Láctea, donde hay mucha densidad de estrellas, y uno de los pasos se pone dentro de una estrella. Entonces no lo ves, claro, visualmente dices, cuidado, aquí hay un objeto que se mueve. El software, pobrecito, no va a ser capaz de detectar esto. Si cae encima de la estrella, lo vas a ignorar. De esa manera que el software automático de detección, que es el paso básico, como os digo, para poder ser productivo en este campo, va a contar con falsas detecciones, va a contar con omisiones reales como esto que se van a perder, y todo nos va a dar un grado de detectabilidad del sistema.